Para entender el porqué de una de las mayores guerras del siglo XX nos tenemos que remontar a principios de siglo, concretamente a 1912. Fue entonces cuando la dinastía Qing, que llevaba gobernando China casi 300 años, fue depuesta por la Revolución de Xinhai, que enarbolaba como estandartes el republicanismo, la modernización del país, la unidad nacional y el nacionalismo. Tras la caída de la dinastía Qing, China había dejado de ser un país homogéneo, y su territorio estaba controlado por una serie de señores de la guerra que imponían sus designios en las zonas que controlaban con sus propios ejércitos. En los primeros años de la República de China, el gobierno del país lo ocupaba Sun Yat-sen, quien era el líder del Kuomintang, es decir, el Partido Nacionalista Chino, que en 1922 contaba ya con 150.000 miembros. El KMT, es decir, el Kuomintang, buscó ayuda internacional para unificar el país y acabar con la tiranía de los señores de la guerra. El único país que accedió a prestar apoyo a China fue la Unión Soviética. La URSS estaba muy interesada en la unificación de China y en que el recién creado Partido Comunista de China estuviese integrado en el propio Partido Nacionalista Chino. A esta unión de nacionalistas y comunistas se la conoció como Frente Unido. Sun Yat-sen murió en 1925, siendo reemplazado por Chiang Kai-shek, el cual aprovechó las luchas entre diferentes señores de la guerra para iniciar una expedición al norte que, dicho sea de paso, resultó ser bastante exitosa. El problema para Chiang era que su partido estaba dividido en tres facciones. Por un lado, una facción de derechas, por otro, una facción de izquierdas y por último, la facción comunista, que si bien era la más pequeña de todas, crecía a un ritmo muy acelerado gracias al asesoramiento y apoyo de la Unión Soviética. En 1927, la facción izquierdista y la comunista rompieron de facto con la facción derechista, comandada por Chiang Kai-shek. Ante la ausencia de este por encontrarse en la expedición al norte, las facciones izquierdista y revolucionaria decidieron llevarse el gobierno de Cantón a Wuhan. Para dar un golpe de autoridad, Chiang ordenó una purga contra los comunistas en Shanghái. Lejos de amedrentar a los comunistas e izquierdistas, la tensión entre estos y Chiang se elevó a cotas nunca vistas antes. Chiang no reconoció el gobierno de Wuhan y creó un gobierno paralelo en Nankín. La facción izquierdista del gobierno de Wuhan acabó por echar a los comunistas del gobierno. De esta manera, el Partido Comunista de China dejó de ser una fuerza importante y cambió de estrategia, planteando levantamientos entre el campesinado, destacando entre todos el levantamiento de la cosecha de otoño de 1927, liderado por un hombre que dará mucho que hablar en el futuro, el comunista Mao Zedong. Todos estos levantamientos populares organizados por el Partido Comunista de China fueron conocidos como la Revolución Agraria. Para los nacionalistas de Chiang las cosas iban mucho mejor. Tras una cruenta guerra contra los señores de la guerra, las tropas nacionalistas consiguieron tomar Pekín, así como gran parte del territorio chino, lo que les valió el reconocimiento de la comunidad internacional. En 1927, antes incluso de que los nacionalistas consiguiesen derrotar a los señores de la guerra, los comunistas ya habían iniciado su particular guerra contra estos. El pistoletazo de salida fue la revuelta de Nanchang, en la que se fundó el Ejército Rojo Chino. Al principio los comunistas se limitaron a ocupar ciertas zonas rurales del sur de China y a refugiarse en las montañas. No sería hasta 4 años después cuando los comunistas se pudieron reorganizar y aumentar su número de efectivos hasta proclamar el 7 de noviembre de 1931 la República Soviética China, con capital en Jiangxi, presidida por el ya veterano de las revueltas, Mao Zedong. Al principio los comunistas cosecharon diversas derrotas, pero consiguieron hacerse fuertes en torno a Jiangxi. En esa zona, los comunistas tuvieron que resistir hasta 4 oleadas de ofensivas nacionalistas. Todas ellas estuvieron caracterizadas por una abrumante superioridad numérica nacionalista que, sin embargo, no sirvió de nada ante la tenacidad, el arrojo y el ingenio de los comunistas liderados por Mao. Y es que la cuarta ofensiva llegó a contar con al menos 500.000 soldados nacionalistas. Sin embargo, consciente de cómo se las gastaban estos comunistas, Chiang Kai-shek decidió dar un golpe encima de la mesa y organizó una quinta campaña, movilizando a 1 millón de hombres. Ante la imposibilidad de defenderse de esta mastodóntica fuerza que superaba a los comunistas en una proporción de 10-1, unos 30.000 soldados comunistas se sacrificaron conteniendo a las tropas nacionalistas, mientras que Mao y sus hombres se retiraban a otro enclave comunista, Yan'an, situado en la provincia de Shanxi. Esta marcha fue penosa para el ejército rojo chino, ya que de los 86.000 hombres que partieron, tan solo llegaron 8.000, y es que la distancia que recorrieron estos hombres fue de más de 12.500 kilómetros en apenas 370 días, conociéndose tal hazaña como la Larga Marcha.
Afortunadamente para Mao, su ejército rojo recibió los refuerzos de otros comunistas venidos de toda China, entre las que se encontraban las fuerzas del segundo y el cuarto ejército rojo. Aún así, las tropas comunistas no eran lo suficientemente numerosas para enfrentarse al ejército nacionalista. Y así, cuando el ejército rojo chino estaba contra las cuerdas, aparecieron los japoneses, cuyos deseos expansionistas les llevaron a tomar la provincia china de Manchuria, haciendo estallar la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se extendió de 1937 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A pesar de que en un principio Chiang se negaba a pactar con los comunistas, sus hombres le obligaron a hacerlo, y a Chiang no le quedó otra que firmar una tregua con los comunistas. De hecho, el ejército rojo chino llegó a integrarse en el Ejército Nacional Revolucionario, que era como se llamaba el ejército nacionalista. Finalmente, con ayuda estadounidense y soviética, los chinos consiguieron derrotar a los japoneses y expulsarlos de Manchuria. El problema para China es que el precio que tuvo que pagar fue elevadísimo. Los muertos chinos en esta guerra excedieron los 21 millones, de los que casi 4 eran bajas militares. El resto fueron civiles que murieron en asesinatos masivos, bombardeos o incluso de hambre, provocada por la política de tierra quemada que las fuerzas japonesas llevaron a cabo en China entre el 1942 y el 1945. No obstante, durante toda la guerra sino-japonesa, los rifirrafes entre comunistas y nacionalistas fueron constantes. Aunque sucedieron a pequeña escala, los combates entre comunistas y nacionalistas se sucedieron haciendo a ambos ejércitos tomar conciencia de que tenían que prepararse para la guerra entre ellos una vez el conflicto contra los japoneses cesase. El problema es que en 1945 las fuerzas comunistas no eran esa fuerza casi derrotada que solo aspiraba a sobrevivir a las campañas nacionalistas. 7 años de tregua habían dado para reclutar, entrenar y armar a muchos soldados, ganar experiencia de combate y sobre todo asentar su gobierno en una serie de territorios determinados que se concentraban en el noreste chino. A pesar de los intentos de Estados Unidos de reconciliar a ambos contendientes y formar un gobierno con representación de todos los partidos, las tensiones entre comunistas y nacionalistas no tardaron en aflorar, reiniciando la guerra civil. 1947 fue el año en el que la guerra se reinició, y también el año en el que la China nacionalista perderá la iniciativa de la guerra. Desde un principio, la Unión Soviética entregó a la China comunista toneladas de armamento que la propia Unión Soviética había capturado a los japoneses. Estados Unidos, por su parte, no se quedó atrás y envió grandes cantidades de armamento a la China nacionalista. A pesar de que los nacionalistas tenían más hombres y de que conquistaron la capital comunista, Yan'an, el ejército rojo chino, renombrado como el Ejército de Liberación, no se rindió. Chiang, que seguía siendo el líder de la China nacionalista, lanzó una ofensiva con 1.600.000 hombres. La ofensiva causó la retirada comunista de varias ciudades, pero estos iniciaron una guerra asimétrica con un montón de tácticas de guerrilla que infringieron más de 1 millón de bajas en las filas nacionalistas. Tanto fue así que la China nacionalista tuvo que dar Manchuria por perdida en 1948. Un año después, Tianjin y Pekín también caerán en manos comunistas, quedando todo el norte conquistado por el Ejército de Liberación. Tras una serie de victorias militares comunistas en las que los nacionalistas sufrieron millones de bajas, el resto de ciudades importantes comenzaron a caer como un castillo de naipes. El ejército nacionalista no era ni la sombra de lo que había sido, la moral de la tropa era muy baja y la disciplina prácticamente inexistente. Con los comunistas avanzando por toda China, el presidente Chiang dimitió el 21 de enero de 1949 y huyó a Taiwán, llevando consigo 200 millones de dólares vitales para que la China nacionalista no colapsase. El 1 de octubre de 1949, sabiéndose ganador de la guerra, Mao proclamó la República Popular China en la plaza de Tiananmen. Los restos del gobierno de la China nacionalista huyeron a Taiwán, junto con 2 millones de soldados nacionalistas. Todo parecía indicar que la China comunista acabaría desembarcando en Taiwán y tomándola, pero el estallido de la Guerra de Corea, en el contexto de la Guerra Fría, hizo que para Estados Unidos la toma comunista de Taiwán fuera políticamente inviable. Por ello, el presidente estadounidense Harry S. Truman dio orden a la séptima flota de los Estados Unidos de que evitara la invasión. A pesar de que las escaramuzas continuaron entre ambos contendientes, la guerra de alta intensidad terminó en diciembre de 1949. La guerra civil china había costado cerca de 13 millones de muertos entre civiles y militares, que se sumaban a los ya mencionados 21 millones que dejó la guerra sino-japonesa. China partía de cero, con una tragedia humanitaria solo comparable a la que sufrió la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y con una crisis económica con la que Mao Zedong tendrá que lidiar. Y con esto llegamos al final del vídeo.
vídeo si te ha gustado, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y si te gusta la economía, seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.